Ok, buenos días chicos, seamos bienvenidos pues nuevamente pues a este espacio de educación que tenemos disponible. Bueno, avisándoles que hoy vamos a tener las clases del día lunes, ¿verdad? Ya por el cambio que hicimos el día de ayer, el día de hoy vamos a tener las clases del día lunes y en esta primera hora pues vamos a establecer las clases de informática, ¿verdad? Ya en el periodo pasado establecíamos pues algunos conceptos básicos de hardware y software y verificábamos más que todo pues alguna parte de lo que era la distribución de los dispositivos de una computadora y la parte de algunos sistemas también con lo que cuenta la computadora mediante lo que es el hardware y el software básicos de una computadora y establecíamos hasta la parte de sistema operativo. Si ustedes recuerdan, en la parte de sistemas de software, establecíamos que habían diferentes tipos de sistemas. Estaban los software de aplicación, software eh, de desarrollo y estaban los software de sistemas. Y en la parte del software de sistemas solamente vimos la parte de sistema operativo. Perdón. En esta segunda parte de la clase de informática 2, vamos a ver un poquito más a fondo toda la parte correspondiente a la parte de sistema. Y en el primer tema que vamos a ver, pueden escribirlo en su cuaderno, vamos a establecer la parte de los controladores o drivers, ¿verdad? Se escribe drive, ¿verdad? Controladores o drivers. Y para ello, pues vamos a verificar esta presentación. Permítanme, se las comparto en pantalla. Ok. Necesitaría que pusieran atención, ¿verdad? Después vamos a tener un espacio para poder realizar su resumen. Igual yo les voy a compartir esta presentación en la plataforma. En primer lugar, vamos a definir lo que es un controlador o un driver. Entonces, si nos ayuda Carol con esta primera, por favor. Dice, un controlador de dispositivo o manejador de dispositivo en inglés, Device Driver, es un programa informático que permite al sistema operativo interaccionar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz posiblemente estandarizada para utilizar el dispositivo. Ok, cuando nosotros recordemos que nosotros utilizamos una computadora, la computadora tiene diferentes tipos de programas y a su vez tiene diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando un micrófono y estoy utilizando mis audífonos, ¿verdad? Que vienen en un mismo dispositivo. Es un dispositivo combinado, podríamos decir, ¿verdad? Pero para que yo pueda escuchar en los audífonos y para que ustedes me puedan escuchar con el micrófono, debe de haber una interfaz entre el sistema y el dispositivo, ¿verdad? Para que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando y este dispositivo, que es el micrófono, me está captando la información de audio que yo estoy enviando a la computadora y mediante la parte de los auriculares yo estoy recibiendo la información de audio también que está en la computadora. Entonces, para que yo pueda interactuar con este dispositivo debe de haber un pequeño programita que me permita realizar la acción para la cual está definido el dispositivo. Y ese programita se llama un controlador o drivers, ¿verdad? Como ya lo dijo Carol, es un programita que lo que hace es
realizar la acción para la cual está determinado un dispositivo específico. Ok, para definir esta parte, si me ayuda Catherine, por favor. Normalmente los fabricantes de hardware son los encargados de desarrollar los controladores de los dispositivos que manufacturan. La historia de los PLC se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos electrónicos con relevadores, interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de sistemas de lógica combinacional. Ok, en esta parte recordemos que, perdón, para las computadoras en sus inicios, todo era la parte de dispositivos electrónicos, ¿verdad? O sea, si yo quería utilizar una pantalla, yo la tengo que encender, obviamente, ¿verdad? Si yo quiero utilizar un disquete, por ejemplo, o un dispositivo de almacenamiento, en ese entonces yo tenía que encender un aparato que me permitiera realizar esa acción. Pero se dieron cuenta que esta parte de interacciones era como muy compleja y no era tan eficiente. Entonces se necesitaba algo, ¿verdad? Un dispositivo lógico que nos permitiera, por ejemplo, el hecho de que pudiéramos utilizar varios dispositivos y que estos dispositivos pudieran estar en funcionamiento el tiempo que nosotros los necesitáramos. Entonces de ahí surge la parte de establecer lo que son los controladores para determinar el funcionamiento de un dispositivo. Igual, eh, ahí como dice ahí también, una parte importante es que las empresas encargadas de desarrollar dispositivos son también al mismo tiempo las encargadas de determinar la forma correcta del driver o del controlador. ¿Por qué? Porque se supone que son aquellas las que hacen el dispositivo, ¿verdad? Igual, hay dispositivos que se usan de forma genérica también, ¿verdad? O sea, un mismo controlador sirve para varios dispositivos, ¿verdad? Pero eso va a depender del tipo de dispositivo que nosotros estemos utilizando y de la parte de la empresa, ¿verdad? Si ustedes han utilizado algún impresor alguna vez, por ejemplo, se van a dar cuenta que hay veces que nosotros conectamos una impresora en un sistema y si bien es cierto, podemos imprimir, pero no tenemos acceso a todas las opciones que tiene la impresora, ¿verdad? Entonces, eso se debe a que tenemos un controlador genérico, ¿verdad? Y no instalamos el controlador específico del dispositivo. Entonces, puede ser, eso es como un ejemplo de lo que podríamos definir para la parte de controladores específicos de un dispositivo. Ok, si nos ayudas así con el resto de la presentación. Si activamos el micrófono, así. Perdón, pensé que lo había activado. Sí. Hoy en día los PLCS no solo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas, como realizar estrategias de control, como los controladores proporcionales integral, derivativo, P y D. Los PLCs actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes de áreas local y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuidos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esta parte que un controlador se puede comunicar con otro? Es muy usual, no sé si ustedes tal vez han ido a algún banco, por ejemplo, ¿verdad? Y se dan cuenta de que hay varias estaciones de trabajo, cajas o sucursales, por ejemplo,
y que solo hay una impresora, ¿verdad? Y que todos mandan a imprimir en un mismo lugar o inclusive en un ciber para ser un poquito más específicos también. En un ciber puede haber una sola impresora y todas las mismas computadoras, cada una de ellas manda imprimir en esa misma impresora. Entonces, ahí podemos obtener un ejemplo también de un controlador como compartido, ¿verdad? En el cual nosotros podemos realizar una tarea desde diferentes puntos. Igual, si ustedes han visto algunos videos también de grandes manufacturas, por ejemplo, la de los carros o de grandes empresas que tienen máquinas automatizadas, se van a dar cuenta que, por ejemplo, esas máquinas funcionan específicamente para hacer que tal vez la puerta del carro, otra máquina los ensambla, otra máquina los pinta y así, ¿verdad? Hay diferentes tipos de máquinas que van generando el proceso de la realización de un automóvil, por ejemplo, o de diferentes productos. Entonces, esas máquinas están controladas mediante un controlador. Obviamente, que estos controladores ya funcionan de forma industrial, ya son más, por así decirlo, más estandarizados y funcionan bajo diferentes tipos de patrones, pero igual siguen siendo controladores. Ok, si nos ayuda Lizzy con esta parte, por favor. Funciones. Los controladores permiten simplificar la programación de las aplicaciones al funcionar como traductor entre dispositivos de hardware y la aplicación o el sistema de operación que lo usa, siempre pasando por el controlador. Los programadores pueden escribir códigos de alto nivel independientemente del dispositivo de hardware específico que se emplea en estos. Los comandos son tomados por el controlador del dispositivo que los traduce en una serie de comandos de bajo nivel para el dispositivo de hardware que le corresponde. Ok, en esta parte, si nos fijamos aquí, por ejemplo, vaya, para que lo entendamos un poquito mejor. Si nosotros recordamos cuando nosotros hacemos una aplicación en las plataformas que hemos utilizado hasta el día de hoy, podemos verificar de que nosotros, por ejemplo, utilizamos el teclado para poder escribir las palabras que ocupamos, ¿verdad? Ya sea en Word, en Excel, en PowerPoint, por ejemplo. Siempre utilizamos el teclado, utilizamos el mouse, utilizamos nuestra pantalla. Si vamos a escuchar música, utilizamos nuestros parlantes o audífonos, ¿verdad? Entonces vemos que siempre estamos haciendo una actividad con cualquier tipo de dispositivo y que este dispositivo funciona de una manera específica, pero que nosotros no lo hemos determinado para que salga el audio, por ejemplo, digamos, en nuestros parlantes. Lo que sí modificamos, por ejemplo, es que le subimos o le bajamos volumen, especificamos con qué dispositivo podemos interactuar, ¿verdad? En el caso, podemos llegar a tener diferentes tipos de teclados, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un teclado básico, pueda que la compañera Cintia tenga un teclado multimedia en el cual ella tenga una opción en un botoncito, por ejemplo, para subirle o bajarle el volumen a su computadora. Y vemos que es específicamente el mismo, o sea, la misma función de teclado, nomás que ella tiene más funciones en su dispositivo que yo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que en esta parte no importa el tipo de dispositivo que nosotros tengamos, el controlador va a realizar una función específica para realizar una función en cuanto al dispositivo que se utilice. Ok, por ejemplo, dice ahí,
Ahora con el driver instalado en el ordenador, bueno, enciende la impresora, me imagino que diría ahí, ¿verdad? Ahora ya puedes utilizar tu nueva impresora gracias a un driver. Por ejemplo, es el ejemplo que nosotros estábamos utilizando. Nosotros podemos conectar cualquier impresora en nuestra computadora y podemos obtener las funciones básicas de un driver genérico, se podría decir que se llama, ¿verdad? Para utilizar las opciones básicas de una impresora. Pero hay impresoras, por ejemplo, que son multifuncional, hay impresoras que tienen escáner, hay impresoras que sacan copias, por ejemplo, ¿verdad? Y ese tipo de funciones en una computadora no las vamos a poder obtener si no instalamos el driver específico de la impresora que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que nosotros tengamos los drivers instalados igual. Si nosotros hacemos una instalación de un sistema operativo, algunos sistemas operativos ya traen por defecto algunos drivers genéricos para poder utilizar los dispositivos de forma predeterminada. Pero a veces no se pueden utilizar todos los drivers o no los reconoce todos el sistema operativo y hay que instalarlos ya sea manual o ya sea buscarlos automáticamente con acceso a datos, ¿verdad? Ahora bien, permítanme. Ok, tenemos las características. Si nos ayuda Cintia con esta parte. Características. Se dispone de equipos con lazo simple, lazo doble en cascada o lazo doble independiente. Algoritmo. Podemos encontrar equipos como autosintonía, ya sea a lazo abierto o a lazo cerrado. Controladores en dos grupos. Los controladores un cuarto DIN y los controladores de proceso. Ambos tipos difieren entre sí en su funcionalidad y también en su aspecto físico. Ok, estas ya son algunas como características técnicas de lo que es un controlador, ¿verdad? Vemos que hay de diferentes tipos. Lazos quiere decir como actividad, ¿verdad? Como tareas. Los diferentes tipos de lazos quiere decir diferentes tipos de tareas para que lo entendamos un poquito mejor. Ok, sí, podemos continuar, Cintia, por favor, con este otro. Los controladores un cuarto DIN reciben esta denominación debido a su frente normalizado de 96 mm por 96 mm. Estos controladores se caracterizan en general por un bajo costo, una prestación limitada. Pueden tener funciones adicionales con costos extra, tales como el ajuste remoto del calor deseado, contactos para salida de alarmas o interfaz de comunicaciones. Muchos aspectos de diseño, tales como los materiales del gabinete o el tipo de borneras, están orientadas a lograr un bajo costo total del instrumento. Bueno, en esta parte estamos hablando básicamente de un dispositivo específico, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una pausa en esta presentación y bueno, les voy a mostrar en el ordenador la parte en la que tenemos utilizados todos los controladores. Por ejemplo, en la computadora, en cualquier computadora con sistema operativo Windows, nosotros tenemos acceso a lo que es un panel de control. Igual, en otros sistemas operativos también está un acceso a un área determinada de administración de equipo en el cual nosotros tenemos diferentes tipos de opciones. En esta parte, por ejemplo, tenemos la parte que dice ver dispositivos e impresoras. Vamos a darle aquí, por ejemplo, y vamos a ver que en este equipo tenemos diferentes tipos de dispositivos conectados, ¿verdad? Solo permítanme, vamos a esperar a que cargue un poquito. Se está tardando un poco más de lo esperado.
Vamos a ver, bueno, vamos a ver esta parte, entonces tal vez nos cargue un poco más rápido. La parte que es de administrador de dispositivos. En la parte de administrador de dispositivos podemos ver los diferentes tipos de dispositivos que tenemos para una computadora. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes que dice adaptador de pantalla, adaptador de red, controlador AT, controlador de bus serial, controlador de sonido, etc. Por ejemplo, en la parte de controlador de sonido y video, podemos verificar que tenemos diferentes tipos de dispositivos conectados y estos dispositivos cumplen una función específica. Por ejemplo, igual tenemos esta parte de dispositivos de imagen en donde tenemos una cámara integrada. Al darle doble clic en cualquiera de los dispositivos, vamos a tener lo que es el controlador del dispositivo y una serie de características. Por ejemplo, aquí me dice que la fecha del controlador, la versión y algunas firmas digitales. Igual, yo puedo definir algunos detalles del controlador, por ejemplo, ¿verdad? Y establecer algunas actualizaciones. En algunos casos, las empresas que desarrollan este tipo de programas hacen versiones nuevas de controladores para mejorar el funcionamiento del dispositivo. Entonces nosotros podemos llegar a actualizar los controladores también para que nos obtengan estas funciones nuevas. Es como cuando nosotros establecemos la actualización del WhatsApp, por ejemplo, que tiene nuevas opciones, ¿verdad? Algo parecido también. Entonces, aquí en esta parte vemos que hay diferentes tipos de controladores para diferentes tipos de dispositivos almacenados, ¿ok? Bueno, vamos a dejar esta parte aquí. Vamos a ingresar en lo que es la parte del Classroom. Perdón. Y les voy a compartir pues en la clase de informática la parte de la presentación, ¿verdad? La tarea, en este caso, porque ya estamos sobre tiempo, la tarea sería establecer un resumen de la presentación en su cuaderno, ¿verdad? Entonces vamos a establecer en trabajos una nueva tarea, por ejemplo, y vamos a establecer controladores. Les voy a compartir el enlace de la presentación para que ustedes lo tengan ahí y que puedan realizar un resumen. Ok, en el caso, vamos a dar un tiempo para realizar esta presentación y lo vamos a definir para el día de hoy a más tardar a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ok, ya tienen la tarea definida y ya está el documento pues listo también para que lo puedan utilizar, ¿ok? Entonces, según horario, veo que tenemos la siguiente clase hasta después de recreo, ¿verdad? Entonces, bueno, nos miraríamos hasta después de recreo para la clase de laboratorio y, bueno, nos conectaríamos más o menos tipo 10:10, ¿verdad? Después del receso, ¿ok? Entonces, ahorita solamente esperamos al compañero de la otra clase y nos estaríamos viendo posteriormente, ¿ok, chicos? Bueno,
Entonces, éxitos en estas clases que tienen ahorita. Esperemos nada más a que venga el maestro.